Hola nuevamente, bienvenidos y bienvenidas a esto que es una nueva clase del curso de Derechos Humanos y Garantías. Vamos a trabajar hoy sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Voy a dividir esto en varios videos, van a ser 2 o 3 dependiendo de lo que duren. En el primero de ellos lo que voy a intentar establecer o contarles es el esquema básico de funcionamiento del Sistema Interamericano de Promoción y Protección de los Derechos Humanos. No solamente desde lo que son la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son los órganos por excelencia encargados de la promoción y la protección, sino empezando un poquito desde la historia de la OEA, que es la Organización de Estados Americanos. Y a lo largo de esta introducción van a entender por qué es necesario acudir a la historia de la OEA para poder entender el sistema interamericano. Perdón por las ojeras, pero no llegó el maquillador, no sé qué le habrá pasado. Vamos por el principio. Explicar el sistema interamericano es un poco más complejo que explicar el sistema universal, ya que si bien el sistema universal tiene mucha mayor cantidad de tratados y mucha mayor cantidad de órganos, en el sistema interamericano se dieron algunos eh, fenómenos que tienen que ver con que los órganos se fueron creando más paulatinamente y empezaron a tener funciones que se interrelacionan. O sea, por ahí en el sistema universal, que lo vieron con Feli, vieron, bueno, se firma el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a partir del pacto se crea el Comité de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos entra en función para resguardar el pacto. Acá las relaciones son un poco más complejas, al final del video van a ver una placa en donde intento explicar más o menos cómo fue la secuencia de formación de cada uno de los distintos órganos y de los distintos tratados, pero voy a dar una evolución histórica para intentar explicarlo. Obviamente saben que si tienen algunas dudas los pueden dejar acá en los comentarios de YouTube o mandar mails como ya lo vienen haciendo. Los mails con sus consultas los venimos acumulando y vamos a hacer una clase con Feli conjuntamente para evacuar todas esas consultas antes de la fecha de parcial, que sigue siendo el 7 de abril. Lo más probable es que las consignas para el parcial las subamos el 6 y tengan todo el día 7 para hacerlo en su casa y lo entreguen a través del campus virtual en la pestaña de casos seguramente. Igualmente les voy a mandar un mail explicando todo esto en el fin de semana. Volvamos entonces. El sistema interamericano. En 1889, en Washington se juntó la primera conferencia internacional americana. Tengo mi apunte acá porque de memoria los años y los nombres yo no me los acuerdo, por eso tampoco eventualmente en una evaluación les vamos a pedir a ustedes que se los acuerden de memoria, y esa es una gran ventaja de la evaluación domiciliaria. Esta conferencia internacional americana lo que hace es crear la Unión Internacional de Repúblicas Americanas. Fíjense que les estoy hablando de 1889, aún antes de la creación de la Sociedad de las Naciones. Eso hace que el sistema de unión entre las repúblicas americanas sea uno de los más antiguos del mundo. De hecho, se autoproclama como el más antiguo del mundo. Esta Unión Internacional de Repúblicas Americanas tiene una serie de objetivos que se plantean, que son la creación de un sistema de paz y de justicia, un sistema de solidaridad entre las naciones americanas, un sistema de colaboración, un sistema para reafirmar la soberanía de las naciones americanas, la defensa del territorio y la independencia. Esta conferencia se celebró en Washington. Cada uno de estos puntos podría ser tremendamente objetables de la política internacional, teniendo en cuenta cuál ha sido el rol de Estados Unidos fundamentalmente en relación con todos los demás estados de Latinoamérica y sobre todo teniendo en cuenta lo que ha pasado a través del Plan Cóndor en el Cono Sur y la influencia que el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha tenido sobre la independencia y las democracias de los demás estados americanos, sobre todo los del Cono Sur y los de Centroamérica también. Pero bueno, la realidad es que en 1889 se juntan todos en Washington y se proponen esto como objetivos comunes. Se crea la Unión Internacional de Repúblicas Americanas. Eh, Se fueron celebrando una serie de conferencias internacionales y cuando se lleva a cabo la novena de estas conferencias, que fue en el año 1948, ya creada la ONU, en la ciudad de Bogotá se celebra la novena conferencia y en esa novena conferencia se aprueban dos instrumentos, dos tratados. Voy a hacer una primera aclaración. Cuando hablamos de tratados, hablamos de un papelito firmado, ¿está bien? Porque acá van a entrar a jugar palabras que se empiezan a confundir. Ya venimos trabajando con la ONU y hablamos de pacto, de tratado, de protocolo.
y hablamos de comités, de comisiones, de consejos. Cuando hablamos de pacto, de tratado, de convenio, de protocolo, estamos hablando de papelitos firmados. Cuando hablamos de comités, de consejos, de corte, de comisión, estamos hablando de órganos, o sea, de una institución que está formada por personas y esas personas hacen algo. Quiero que tengamos bien la diferencia entre lo que es un tratado y lo que es un órgano, ¿sí? Eso para empezar. Bueno, la Carta de la OEA y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, que se firman en la novena Conferencia Internacional Americana, son papelitos. Son papelitos que van a establecer la creación de órganos y van a establecer la creación de derechos, o por lo menos la enumeración de derechos, que después se van a aplicar de una forma particular. La Carta de la OEA, en primer término, de la novena Conferencia de las Naciones Americanas de 1948, le da forma a la Organización de Estados Americanos, que sería una especie de paralelismo de la ONU, pero a nivel regional. Esa Carta de la OEA establece cuáles son las funciones de la Organización de Estados Americanos, cuáles van a ser los órganos que integran la Organización de Estados Americanos, y dentro de esos órganos se prevé la creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea, en 1948, cuando se crea la OEA, dentro de los órganos de la OEA ya figuraba la Comisión Interamericana. ¿Cuál era el detalle respecto a la Comisión Interamericana? Que la Carta de la OEA no dice cuáles van a ser sus funciones. O sea, se prevé su creación, pero no se establece para qué ni cómo. Eso por el lado de la Carta de la OEA. Por el otro lado, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, que es bastante importante por dos motivos. Primero, porque no solamente establece derechos de los individuos, sino que establece deberes de los individuos, y eso es toda una novedad a nivel de derecho internacional, asignándole al individuo su calidad de sujeto de derecho no solo en un rol activo, sino en un rol pasivo. Y además establece un catálogo de derechos, pero es importante porque es anterior incluso a la Declaración Universal de Derechos Humanos. O sea, la Declaración Americana es anterior, por unos días, a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces, tengamos en cuenta lo siguiente. Papelito, Carta de la OEA, crea la OEA y dentro de los órganos de la OEA está la Comisión Interamericana, que se prevé que se cree, pero no dice qué es lo que va a hacer ni cómo lo va a hacer. Papelito, Declaración Universal de los Derechos Humanos, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, catálogo de derechos y catálogo de deberes. Nada más, ¿bien? Esos son los dos papelitos que se firman en 1948. Uno de esos papelitos, la Carta de la OEA, da lugar a la creación de la Organización de Estados Americanos, que tiene la Asamblea General, la Secretaría General, como órganos, que no vamos a estudiar su funcionamiento, y prevé además la creación de la Comisión Interamericana. Ahora, sigamos avanzando en la historia. En 1959 se aprueba el funcionamiento de esa Comisión Interamericana de Derechos Humanos que estaba prevista en la Carta de la OEA de 1948. O sea, se dice que empieza a funcionar más o menos qué es lo que va a hacer y cómo lo va a hacer, y empieza a funcionar efectivamente en 1960. En 1960 se reúne por primera vez la Comisión Interamericana. ¿Qué empieza a hacer la Comisión Interamericana? Empezar a verificar que los derechos que estaban en la Declaración Universal, el segundo papelito, en la Declaración Americana, el segundo papelito que se firmó, se cumplan. ¿Y cómo lo hace? Visitando países, pidiendo informes, más o menos el mismo sistema que se va a empezar a usar a nivel universal. Eso en 1965 es que eso en 1960 cuando empieza a funcionar, y en 1965 se le habilita para que empiece a recibir denuncias. O sea, además de actuar de oficio, o sea, por motu propio, a partir de 1965 puede empezar a recibir denuncias. Entonces, 59 se establece cómo va a funcionar. 60 empieza a funcionar, 65 empieza a recibir denuncias individuales, ¿sí? Esto respecto de la Comisión Interamericana, que también es un órgano que está formado por 7 miembros, que son 7 personas, y toda la estructura que viene detrás de esas 7 personas. En 1969 se firma la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José de Costa Rica. O sea, los amigos le dicen pacto, la realidad es que el nombre es Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Le dicen Pacto de San José de Costa Rica porque se firmó en Costa Rica en el año 1969. De hecho, Costa Rica va a terminar siendo la sede, San José de Costa Rica, va a terminar siendo la sede de la Corte Interamericana después, que ahora vamos a llegar. ¿Qué es la Convención Americana sobre Derechos Humanos? La Convención Americana sobre Derechos Humanos es un papelito, es otro papelito que dice cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestros deberes y además establece cuál va a ser la forma en la que esos derechos se va a proteger. Y para establecer cuál va a ser la forma en la que esos derechos se van a proteger, le asigna funciones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que acuérdense que ya había sido creada en 1959, prevista en 1948, y crea la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica agarra la comisión que ya existía y le da funciones nuevas. O sea, establece cómo va a funcionar. Y además crea un órgano nuevo que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el video que viene atrás de esto vamos a ver cuál es la diferencia entre la comisión y la Corte en cuanto a funciones, en cuanto a procedimiento y por qué son dos órganos diferentes. Pero en este lo que quiero que quede claro es justamente que son dos órganos independientes, diferentes, y que la Corte Interamericana se crea a partir de lo que se dispuso en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 1969, pero la Comisión Interamericana ya existía desde antes. Perdonen que insisto mucho sobre esto, pero es importante para entender cuál va a ser el rol que tiene cada una, que eso lo vamos a ver en el siguiente video. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se crea fundamentalmente para promover y proteger los derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se crea fundamentalmente para interpretar y aplicar la Convención Americana. Después vamos a ver que la Comisión es un órgano esencialmente político, la Corte es un órgano esencialmente jurídico. De hecho, la composición de la Corte es por 7 jueces. La Comisión se compone por 7 miembros, la Corte se compone por 7 jueces. Eso significa que es un órgano jurisdiccional y sobre esto voy a trabajar en el próximo video. Entonces, ahora les decía, al final del video van a tener una plaquita en donde muestra la relación que hay entre la Carta de la OEA y la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. A partir de eso se crea la Organización de Estados Americanos. Dentro de la Organización de Estados Americanos está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hasta que en 1969 se firma la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o Pacto de San José de Costa Rica, que le atribuye más funciones a la Comisión Interamericana y crea la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este es el contexto general en el cual funciona el sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos. En el siguiente video vamos a ver cuál es el procedimiento ante la Comisión y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Gracias por su atención y sigan con el próximo video. Hasta pronto.